En esta parte de la unidad, en esta segunda parte, vamos a comenzar a estudiar la reactividad de los compuestos orgánicos. La reactividad en química orgánica. Vamos a ver las reacciones básicas, ¿de acuerdo? Antes de adentrarnos en los tipos de reacciones básicas, vamos a ver una serie de términos que tenemos que conocer para entender este tipo de reacciones, ¿de acuerdo? Vamos a familiarizarnos primeramente con lo que es el vocabulario general que se utiliza en reactividad en química orgánica. Bien, la reactividad de los compuestos orgánicos se debe fundamentalmente a tres motivos, ¿de acuerdo? Uno de los motivos se debe evidentemente a la existencia de grupos funcionales, como sabéis, como habéis estudiado en formulación, ¿de acuerdo? Es decir, el grupo funcional es un grupo dentro de la molécula de átomos tal que le confieren a la misma unas características y una reactividad química. Conocéis, bueno, pues todos los grupos funcionales que hemos visto en reactividad orgánica, ¿de acuerdo? Incluso hay partes de la molécula que, sin ser necesariamente grupos funcionales, contienen una densidad a lo mejor electrónica alta, como pueden ser los dobles y triples enlaces, y eso hace que determinados grupos que tengan avidez por electrones ataquen a esta parte de la molécula, por ejemplo. También tenemos, como ya hemos dicho, dentro de los grupos funcionales, diferencia los grupos funcionales o la unión de carbono con algún grupo establece diferencia de cargas, establece lo que es un dipolo, una diferencia de carga, y eso le confiere un defecto de carga, por ejemplo, el carbono adquiere cierta carga positiva, la carga negativa está desplazada hacia el elemento más electronegativo, y por tanto el carbono queda con déficit de carga y puede ser atacado por algún reactivo que tenga avidez por centros positivos, ¿de acuerdo? Lo que llamaremos reactivos nucleófilos próximamente. Entonces se debe a grupos funcionales o a zonas de la molécula con densidad electrónica, por ejemplo, ¿no? También la reactividad se debe a que los enlaces en un momento dado se pueden romper. Por ejemplo, porque sobre la molécula se irradie energía luminosa o porque, por ejemplo, reaccione en un medio disolvente con peróxidos y entonces la molécula se rompe y esa rotura produce reactividad. Se pueden establecer las rupturas que ya veremos que podrán ser homolíticas o heterolíticas. La ruptura homolítica da lugar a radicales libres, que ya veremos lo que son, que es la ruptura la rotura por igual del enlace, o sea, cada elemento del enlace roto se lleva un electrón, o ruptura heterolítica, que en la que se forman iones, es decir, hay una parte de la molécula que se lleva los electrones, adquiere carga negativa y la otra parte se queda con déficit de carga negativa, se queda con carga positiva y esos intermedios que se forman después de la ruptura son altamente reactivos hasta que no se estabilizan de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces la reactividad también se debe a la ruptura de los enlaces, ¿de acuerdo? De alta energía y por tanto se establecen intermedios más o menos inestables que evolucionan reaccionando químicamente con otros compuestos. Luego también la reactividad debido a los desplazamientos de los electrones dentro de la propia molécula. Sabéis que las moléculas orgánicas son moléculas relativamente ya grandes y por tanto a lo largo de la molécula ocurren tránsitos electrónicos de una manera o de otra y eso provoca que se establezcan diferencias de carga entre los diferentes puntos de la molécula, entre los diferentes extremos, por ejemplo, y hace que se generen dipolos y eso, como sabéis, pues genera reactividad o ataque de estos dipolos, o estos dipolos son atacados por determinados grupos, por determinadas moléculas que se encuentren en el medio. Bueno, pues estos son los principales motivos que nos llevan a estudiar las reacciones
en química orgánica y los principales motivos por los cuales se producen reacciones en química orgánica, en los compuestos orgánicos. Bien, vamos a ver qué es esto de los desplazamientos electrónicos. Los desplazamientos electrónicos es el último aspecto que hemos visto. Vamos a ver qué es esto de los desplazamientos electrónicos. Hay un efecto de desplazamiento que se llama efecto inductivo, que es el desplazamiento del par electrónico del enlace sigma, carbono-carbono, carbono-hidrógeno, hacia el elemento más electronegativo. Imagínense que tenemos una molécula, el cloroetano, y aquí tenemos un átomo de cloro. ¿Qué va a provocar el átomo de cloro debido a su alta electronegatividad? Como sabéis, el átomo de cloro es de los elementos más electronegativos que hay. Flúor, oxígeno, cloro, de los elementos más electronegativos. Entonces va a provocar que los electrones de los enlaces de la cadena sean desplazados o atraídos hacia el cloro, generando un déficit de carga en el otro extremo de la molécula. ¿De acuerdo? En los carbonos adyacentes, aquí fundamentalmente los carbonos adyacentes. Si la molécula es muy larga, desde luego, el efecto inductivo se va perdiendo. Tiene menos efecto a medida que nos vamos alejando del elemento más electronegativo. Pero en las cercanías, en los carbonos cercanos al cloro, en este caso, se produce un déficit de carga por desplazamiento de los electrones hacia el cloro. Es lo que se conoce como efecto inductivo provocado por un elemento electronegativo. Es lo que justifica, ya veremos luego, la acidez de los compuestos orgánicos, cuántos son más ácidos los derivados halogenados de los compuestos orgánicos a la hora de explicar su acidez. Después vamos a ver un ejemplo. Y otro efecto es el efecto mesómero de resonancia, que tiene que ver esta vez no con la movilidad de los electrones de las nubes sigma, sino de los electrones de las nubes pi, de la movilidad de los electrones de los dobles y triples enlaces, que como sabéis, como en el caso del benceno, están muy deslocalizados y resuenan en la molécula, forman lo que se llama una estructura de resonancia, sobre todo en el caso de que los dobles o triples enlaces, en el caso de los dobles sobre todo, sean alternos, es decir, uno sí, uno no, en cada carbono. Y eso provoca el efecto de resonancia que hace que los electrones resuenen o se muevan en la estructura, y esto genera mucha estabilidad en la molécula, ¿de acuerdo? Luego tenemos los desplazamientos electrónicos por efecto inductivo de los enlaces simples debido a un elemento electronegativo, y el efecto mesómero de resonancia debido a la movilidad de los electrones de los dobles y triples enlaces, fundamentalmente. El efecto inductivo, ya hemos dicho, bueno, se debe a diferentes grupos. Esto lo vamos a obviar, lo vamos a obviar de momento, los grupos que retiran electrones o los grupos que aportan electrones a la molécula. ¿De acuerdo? Lo que tenéis que saber, por ejemplo, que los grupos metilos, etilos, ¿de acuerdo? Los alquilos aportan electrones a la molécula, es decir, ceden electrones a la molécula, ¿de acuerdo? El grupo neutro es el hidrógeno, el que ni aporta ni retira electrones de la molécula a través de los enlaces simples, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí hay que saber y es importante que los grupos metilos y etilos aportan electrones a la cadena, ¿de acuerdo? Eso va a justificar luego la estabilidad de los intermedios de reacción, como ya veremos. El efecto inductivo nos permite, por ejemplo, explicar la acidez de los derivados clorados del ácido acético, por ejemplo, desde el cloroacético al dicloroacético, el tricloroacético. Fíjense en el tricloroacético. Esta es la molécula de ácido tricloroacético, es decir, tenemos aquí un carbono, el grupo ácido, doble enlace oxígeno OH, aquí tenemos el hidrógeno, los átomos en rojo son oxígenos. Aquí tenemos al otro carbono al que se le han unido 3 átomos de cloro, el tricloroacético. Está la representación simulada de la molécula, ¿de acuerdo? Por diagrama de esferas. ¿Y qué ocurre? Pues fíjense, en el ácido tricloroacético, que será el más ácido de los derivados clorados del ácido acético, ¿los cloros qué hacen? Pues los cloros retiran electrones, o sea, atraen hacia sí electrones de los distintos enlaces, ¿de acuerdo? Por su alta electronegatividad, y en el caso de que haya 3 cloros, mayor que cuando haya 2 cloros, y a su vez mayor que cuando haya un cloro, y mayor
es la atracción que si no hubiese cloros, como en el ácido acético simple, cuyo carbono 2 contiene 3 hidrógenos. Bueno, pues entonces se retiran. Al retirarse los electrones que tiran de la nube sigma, de acuerdo, a lo largo de toda la cadena, en este caso, ¿y qué ocurre? Que generan en el oxígeno, en este oxígeno, un déficit de electrones. Contiene, los electrones están desplazados hacia acá, entonces aquí existe un defecto de carga negativa que le correspondería al oxígeno. Si hay defecto de carga negativa, ¿qué ocurre? Que este hidrógeno va a estar menos atraído. Y si el hidrógeno está menos atraído, se libera con más facilidad y mayor carácter ácido tiene el tricloroacético que el dicloroacético, que el cloroacético y a su vez este que el acético. Debido simplemente a que los cloros de esta zona de la molécula retiran los electrones, los atraen hacia sí y por tanto el hidrógeno en esta zona de aquí se verá menos atraído porque hay menos presencia electrónica aquí. ¿De acuerdo? Entonces es lo que provoca, ¿de acuerdo?, que este enlace esté más polarizado, ¿de acuerdo? Y por tanto se libere el hidrógeno con mayor facilidad y tenga mayor carácter ácido. Luego el efecto inductivo es un efecto que modifica la acidez, por ejemplo, de los compuestos orgánicos. Muy bien. Y que se transmite a lo largo de la cadena. Es un ejemplo de la influencia que tiene el efecto inductivo, por ejemplo, en la reactividad ácido-química de los compuestos orgánicos. Bien, el efecto mesómero, que es el otro efecto de desplazamiento electrónico, pero esta vez de los enlaces múltiples, fíjense ustedes, por ejemplo, aquí, en el bután 1,3-dieno, ¿de acuerdo? Como estos dobles enlaces conjugados que se llaman, cuando están alternados se dice que están conjugados, como estos enlaces conjugados pues se resuenan en la estructura, se movilizan, este enlace viene aquí, ¿de acuerdo? Y este pasa aquí aportando aquí carga negativa, quedando en esta zona, por tanto, un déficit de carga. Y se genera un dipolo en la molécula, como podéis ver. Esta estructura es igual que esta, es la misma, ¿de acuerdo? Realmente. Esta quiere decir porque se ha movido esto de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Todos los enlaces, entonces, quiere decir que a veces el doble enlace está aquí o a veces está aquí. Realmente lo que ocurre es que por resonancia los electrones están moviéndose, se dice en orgánica que están resonando en la molécula, lo que le confieren a los tres enlaces que contiene esta molécula es unas características que es que son los tres iguales. Como está todo el tiempo resonando los electrones, hay una equivalencia entre los tres enlaces. Todos los enlaces son intermedios realmente, en este caso, entre un doble y un simple, porque están en resonancia. De hecho, por espectroscopía, si se determina la distancia de enlace, que como sabéis en el doble enlace es más corta que el enlace simple, vemos que la distancia de enlace es la misma. Luego, realmente los tres enlaces son equivalentes. El efecto de resonancia es un efecto que le confiere a la molécula orgánica estabilidad. ¿De acuerdo? Los dobles enlaces conjugados, alternos, provocan mucha estabilidad en la molécula. Es muy difícil, o es más difícil, por así decirlo, romper enlaces cuando la estructura está en resonancia. ¿De acuerdo? Está en resonancia. El efecto mesómero lo que viene a explicar fundamentalmente es que debido a este movimiento electrónico interno de los electrones, de las nubes pi, de los dobles enlaces, se genera dipolos que provocarán reactividad. ¿De acuerdo? Reactividad, ya veremos, hay una reacción muy típica, que es la adición al doble enlace, que se genera fundamentalmente por el movimiento de la nube pi electrónica de los dobles enlaces. Muy bien. Bueno, no vamos a entrar en los tipos de efecto mesómero, ¿de acuerdo? No vamos a entrar. Aquí, sin embargo, en la imagen podéis ver este movimiento de electrones, con lo cual genera este dipolo, ¿de acuerdo?
hay grupos funcionales que retiran electrones y otros que atraen hacia sí electrones, como es el caso de los grupos carbonilos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Que cogen para sí los electrones, otros los ceden como los halógenos. Pero bueno, no vamos a aprendernos esto, vamos a obviarlo y luego ya lo veremos más in situ en lo que son los ejemplos de reacciones químicas. Bien, entonces hemos dicho a pasar esto. Vamos a ver cómo, hemos hablado antes de la ruptura de los enlaces, que la ruptura podía ser homolítica o heterolítica, ¿de acuerdo? Es decir, homolítica o simétrica, ¿de acuerdo? El enlace covalente se rompe de manera simétrica, un electrón para cada átomo, ¿de acuerdo? Fíjense, estos dos electrones aquí representan un enlace, una línea, un enlace, una raya, ¿verdad? Y entonces la ruptura homolítica que se ocurre siempre en presencia de, por ejemplo, luz ultravioleta. Cuando se radia la muestra con luz ultravioleta se produce muchas veces ruptura homolítica y formación de lo que se llaman radicales libres. Este es un electrón, este punto señala o informa de la presencia del radical libre. Entonces este enlace se ha roto y se han formado dos radicales libres. O sea, el enlace se ha roto simétricamente y cada parte de la molécula se ha llevado para sí un electrón. ¿De acuerdo? Y esto es lo que se llaman radicales libres. Son especies muy inestables, muy reactivas, muy inestables. Ya veremos a ver, que se presentan sobre todo en reacciones de propagación en cadena, de polimerización, para formar polímeros mediante procesos catalizados. Y ya veremos algunos ejemplos. La ruptura heterolítica, bueno, esto ya lo hemos dicho. La ruptura heterolítica, sin embargo, produce iones, ¿de acuerdo? Es una ruptura en la que una de las partes, pues se lleva el par de electrones. En química orgánica decimos que el más electronegativo, ¿de acuerdo? Aquí veremos cuál o por qué motivo una especie queda cargada positivamente, generalmente es por su estabilidad, y otra queda cargada negativamente. En este caso el enlace se rompe, al contrario que en el caso anterior, de manera asimétrica. ¿De acuerdo? Bien, todos estos términos ya decimos, pues hay que manejarlos, ¿de acuerdo? En la ruptura heterolítica, la formación de estas especies intermedios de reacción, porque esto generalmente evoluciona a producto final, ¿de acuerdo? Mediante su estabilización, estas especies cargadas intermedias positivamente se llaman en química orgánica, no se llaman cationes, se llaman carbocationes, ¿de acuerdo? Los carbocationes ya veremos que tienen un índice de estabilidad que veremos ahora, depende de que sean primarios, secundarios o terciarios, ¿de acuerdo? De lo sustituido que esté el carbono que soporta la carga positiva. Entonces, vais a ver, esto es un carbocatión. Es decir, se ha roto y una parte de la molécula orgánica queda con déficit de carga y se llama a esta especie carbocatión. La contraria, ya os podéis imaginar, la que se lleva para sí el par de electrones, se denomina carbanión. Los carbaniones son generalmente bastante menos estables que los carbocationes. Ya veremos por qué, porque están estabilizados. Ya veremos cómo, mediante precisamente el efecto inductivo. Sobre todo en el caso de los carbocationes, ¿de acuerdo? Carbocationes, restos o intermedios orgánicos con carga positiva. Carboaniones, restos intermedios carbonados con carga negativa. Vamos a hablar de estabilidad, de estos intermedios de reacción. Estas especies, tanto los radicales libres como los carbaniones y los carbocationes, se denominan intermedios de reacción porque surgen generalmente en el transcurso de una reacción química. Y vamos a ver cómo cuanto más estables sean, más van a perdurar en el tiempo, y cuanto más inestables sean, menos perdurarán en el tiempo. Esto va a tener mucha influencia en cómo se desarrolle una reacción y cómo evoluciona a determinados productos, ¿de acuerdo? En orgánica cobran mucha importancia los mecanismos de reacción, las etapas, puesto que estas van a determinar precisamente
los productos de reacción. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso de los radicales libres cuyo carbono aloja al radical, pues en este caso, si el carbono está sustituido por 3 sustituyentes, el terciario es más estable que el carbono que soporta al radical y está sustituido doblemente o sustituido por una sola cadena, o bien no está sustituido, es decir, es un radical metilo, o sea, el carbono está saturado con hidrógenos, con 3 hidrógenos, ¿de acuerdo? En el caso de los carbocationes, pues igualmente, fijaros, esto es un carbocatión terciario, es decir, este carbono está triplemente sustituido por cadenas carbonadas. Si no estuviera sustituido, contendría 3 hidrógenos en lugar de 3 carbonos metilo en este caso. Esto genera mucha estabilidad porque los metilos dijimos que provocaban efecto inductivo más I, es decir, cedían electrones. Estos metilos ceden sus electrones de las uniones CH al carbono que soporta la carga positiva y estabilizan por efecto inductivo la carga positiva, es decir, las uniones CH ceden los electrones o arrastran los electrones por efecto inductivo hasta la carga positiva y la estabilizan. ¿De acuerdo? La estabilizan, la neutralizan y la estabilizan. Por tanto, un carbocatión terciario es mucho más estable que uno secundario, el secundario más que el primario y el primario más que el carbocatión metílico, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, este es más estable que el disustituido, que el monosustituido y que el carbocatión metílico, ¿de acuerdo? Pues esto es importante porque vamos a ver luego cómo estos carbocationes van a permanecer estables en el tiempo y van a dar lugar a mecanismos de reacción inorgánica distintos a los mecanismos de reacción que dan los carbocationes primarios. ¿De acuerdo? Terciario triplemente sustituido, secundario doblemente sustituido, primario un único sustituyente, el resto hidrógenos. ¿De acuerdo? Bien. Al contrario le ocurre a los carbaniones, por el mismo motivo, son inestables. Son inestables los triplemente sustituidos, estos más inestables que los dobles y estos a su vez más inestables que los primariamente sustituidos, ¿de acuerdo? Este carbocatión, en este caso, ¿de acuerdo? Es terciario, está triplemente sustituido, ¿de acuerdo? Esta ruptura es heterolítica, se rompe por aquí y genera un carbanión y un carbocatión. Bueno, en este caso un protón. Un carbanión y un protón. Bien. Ya decimos que el orden de estabilidad de los carbaniones es al contrario que los carbaniones. ¿Por qué? Porque evidentemente si los metilos o los cloros ceden electrones por efecto inductivo, los ceden, van a inestabilizar más aún la carga negativa, porque estos ceden electrones y si la carga fuese negativa, como es el caso del carbanión o en este caso los cloros que ceden, pues evidentemente no se estabilizaría, ¿de acuerdo? Estará estabilizado por grupos que retiren, por grupos que requieran, que sean electronegativos, por ejemplo con los cloruros. Los metilos en este caso ceden electrones y por tanto inestabilizan. Bien, ¿cuál sería la ruptura heterolítica más probable de los siguientes compuestos? Pues fíjense, por ejemplo, en el bromoetano está claro, se divide por esta zona por sentido común, ¿verdad? El bromuro, por ser electronegativo, adquiere hacia sí los electrones del enlace, dejando este carbocatión primario. Esto es un carbocatión primario, está simplemente sustituido por un grupo metilo y contiene 2 hidrógenos. En este caso la ruptura será de este grupo, sale el grupo OH, queda este carbocatión y el grupo OH- sale y queda un carbocatión secundario. Y en este caso se va a romper por aquí, el cloro se lleva los electrones del enlace y quedando un carbocatión terciario. Muy estable, ya hemos dicho.
Los carbocationes secundarios y terciarios, y sobre todo los terciarios, son muy estables, están estabilizados por los grupos metilos de alrededor, que le aportan electrones por efecto inductivo y estabilizan la carga positiva del carbocatión. Muy bien, hasta aquí esta información. Vamos a ver ahora tipos de reactivos. Tipos de reactivos que intervienen en las reacciones orgánicas y su denominación genérica. Tenemos, hemos dicho, homolíticos, que son radicales libres, ¿de acuerdo? Bien, con electrones desapareados en su estructura y van a buscar rápidamente su estabilización, o sea, van a atacar a moléculas vecinas buscando su estabilización, ¿de acuerdo? Y se forman en las reacciones de tipo homolítico, generalmente dijimos, en presencia de luz ultravioleta, en presencia de peróxidos, ¿de acuerdo? Reactivos nucleófilos, es decir, tienen filia por zonas nucleares de carga positiva, núcleos. Cuando hablamos de núcleo, hablamos regiones de moléculas con defecto de carga, con carga positiva, reactivos que buscan zonas de moléculas con defecto de carga, con carga positiva, con defecto de carga negativa. Suelen tener pares de electrones libres o carga negativa, por ello buscan zonas positivas, son nucleófilos. ¿De acuerdo? Atacan a partes de la molécula con deficiencia de electrones, pues son o especies con pares de electrones libres o especies con carga negativa, aniones. ¿De acuerdo? Y los electrófilos al revés, los reactivos electrófilos son los que buscan zonas de moléculas con alta densidad electrónica o con carga negativa. Tienen orbitales vacíos que van a rellenar, que quieren rellenar con electrones de moléculas vecinas o con zonas de moléculas de alta densidad de carga. ¿De acuerdo? Son, por ejemplo, recuerden los ácidos de Lewis, que captaban electrones, cedían protones o captan electrones. Atacan a zonas de moléculas con alta densidad electrónica. Generalmente, ¿a qué zonas atacan los reactivos electrófilos? A zonas donde haya alta densidad electrónica, por ejemplo, dobles y triples enlaces con electrones pi. A zonas de alta densidad electrónica. Van a atacar a dobles y triples enlaces, a moléculas con dobles y triples enlaces. ¿Qué es un reactivo electrófilo? Pues un reactivo con carga positiva. Un protón es un reactivo electrófilo, por ejemplo. Tiene carga positiva y atacará a zonas de carga con exceso de carga negativa. Necesita aliviar esa carga positiva o neutralizarla atacando a moléculas con exceso de carga negativa o a centros de alta densidad electrónica como son los dobles enlaces, los anillos bencénicos, que tienen electrones estabilizados por resonancia con nubes de electrones pi y demás. Bien, reactivos nucleófilos, pues fíjense, por supuesto los que tienen carga negativa, como veis, son reactivos que buscan zonas de moléculas con carga positiva, ¿de acuerdo? O bien que tienen pares de electrones. El agua, ya sabéis, el oxígeno tiene un par de electrones libres y es un reactivo nucleófilo, porque tiene un par de electrones libres. Generalmente se adicionan para dar alcoholes, el agua, en presencia, por ejemplo, de ácido como catalizador, atacan a dobles enlaces y forman alcoholes. O, por ejemplo, estos alcoholes que también los oxígenos contienen un par de electrones libres, ¿de acuerdo?, que pueden atacar a regiones de moléculas con déficit de carga. Reactivos electrófilos, todo lo contrario, buscan electrones, pues especies cargadas positivamente o bien especies con orbitales p vacíos, como este ácido de Lewis, como el tricloruro de aluminio, que es un ácido de Lewis, el trifluoruro de boro, que ya sabéis que contiene orbitales vacíos, orbitales p vacíos, y que buscarán su estabilización, ¿de acuerdo? Y por supuesto, bueno, pues reactivos cargados positivamente que van a buscar centros electrónicos de moléculas de alta densidad electrónica, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver también en reactividad en química orgánica lo que es un mecanismo de reacción. Los mecanismos de reacción son, digamos, las fases, eso ya lo visteis en cinética química,
las etapas de la reacción química, ¿de acuerdo? La etapa además que determina la velocidad de la reacción, recordad que es la etapa lenta. Y la etapa rápida ocurre más rápidamente, no determinaba la velocidad de reacción, recuérdenlo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante en química orgánica, puesto que el intermedio de reacción, si es estable, va a perdurar en el tiempo y la reacción va a ser más lenta. Y si el intermedio de reacción es muy inestable, como un radical libre, por ejemplo, la reacción va a ser muy rápida. Y eso va a determinar el mecanismo y su cinética, la cinética de la reacción orgánica. Las reacciones bimoleculares, ¿de acuerdo?, ocurren con el choque de dos moléculas y es rápida. No hay intermedio de reacción, ocurre en una sola etapa. ¿De acuerdo? Los dos reactivos chocan, inmediatamente se forma producto. ¿De acuerdo? A más B para dar productos. Sin embargo, en las reacciones unimoleculares, un reactivo se descompone y permanece en el tiempo. Y en una segunda etapa, ese intermedio reacciona con otra especie o evoluciona y se forma el producto final. Esto ocurre porque el intermedio ha de ser estable. Si no, no ocurre. Recuerden que un intermedio de reacción estable es, por ejemplo, un carbocatión terciario, que dijimos que era muy estable, que estaba estabilizado por los grupos de alrededor, la carga positiva. Entonces, esta especie puede permanecer en el tiempo y al cabo del tiempo atacar a otra molécula y evolucionar a producto. Son reacciones unimoleculares porque no requieren el choque de reactivos, sino que la especie evoluciona a su intermedio estable y el intermedio estable ataca en una segunda fase. ¿De acuerdo? Una etapa lenta donde perdura el intermedio y después ya evoluciona a formación de nuevos productos en una etapa rápida. Entonces tendremos reacciones bimoleculares y reacciones unimoleculares. Esto es determinante, ¿de acuerdo?, en la reactividad en química orgánica, ¿de acuerdo?, en reacciones de sustitución, que veremos, por ejemplo. Muy bien, en reacciones de eliminación también, y lo estudiaremos. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Este es el vocabulario principal que tenéis que conocer. Este vídeo es conveniente que lo veáis, lo vais a ver primero en una plataforma y luego lo publicaremos libre para que lo podáis ver, y este vídeo es conveniente verlo un par de veces o 3 veces para ir familiarizándoos sobre todo con el vocabulario.